Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lamentaciones capítulo 2. Las tristezas de Sión vienen de Jehová. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Señor, en este momento abrimos la Escritura para estudiar este capítulo del libro de Lamentaciones. Te pedimos que nos acompañes, que nos des entendimiento y sabiduría y que por medio de tu Espíritu podamos tener conocimiento. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Lamentaciones capítulo 2 es un poema en acróstico que nos muestra a un profeta que desarrolla el tema de la furia de la ira divina sobre Jerusalén. Nos identificamos con el profeta porque cuando pasamos por circunstancias adversas nos atrevemos a cuestionar a Dios, pero es claro que Dios no obra por capricho y que Él es justo y misericordioso y que cuando el castigo viene tiene claros objetivos que quizás no se entiendan en el momento, pero que después quedarán tan claros como el cristal. El profeta describe el terrible castigo que viene de parte de Dios, en la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 4. Miremos el versículo 1. ¿Cómo ha cubierto de nubes el Señor en su ira a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra el esplendor de Israel. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. El inicio de este capítulo es similar al anterior, con una palabra de admiración. ¿Cómo? Jerusalén se ha visto de pronto oscurecida como por una nube, la nube de la ira divina. La destrucción de Jerusalén fue terrible, pero lo que más le duele al profeta es la destrucción del templo que llama el estrado de sus pies. Una referencia al templo en sí, pero también una referencia al arca del pacto. Así se reconoció desde el tiempo de David. Vayamos a 1 de Crónicas, capítulo 28, el verso 2. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. El castigo de parte de Dios sobre Israel es tan grande que ni el templo fue perdonado. Sigamos nuestro estudio de Lamentaciones 2 con el verso 2. Dice: ha destruido el Señor todas las moradas de Jacob y no ha tenido compasión. En su indignación derribó las fortalezas de la hija de Judá, las echó por tierra, ha profanado el reino y a sus príncipes. El profeta atribuye a Jehová toda la aflicción que ha sufrido Israel, que describe detalladamente. Muchas veces se afirma que el Señor hace lo que no impide. De este modo el profeta hace resaltar el aspecto ético de la angustia de Judá. La nación que Dios había destinado para que fuera un reino de sacerdotes y gente santa, ahora es humillada y todas sus edificaciones destruidas. Miremos el versículo 3. Ha cortado con el ardor de su ira todo el poder de Israel. Ha retirado su mano derecha ante el enemigo y se ha encendido contra Jacob como llamarada de fuego que devora en derredor. Ahora, esto que le ocurre a Israel se debe a que el Señor retiró de él su diestra frente al enemigo. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel fue favorecido por el Señor, como lo describe el Salmo 98, 1 y 2. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia.
El brazo de Dios extendido para proteger a Israel, ahora Él no solo retira su protección, sino que ahora se une al enemigo para atacar a Israel. Es común en el pensamiento hebreo que Dios es responsable por lo que Él hace o por lo que Él permite que pase. Dios lo permitió, es como si fuera el enemigo, pero no es el enemigo, porque Dios con mucho tiempo hizo llamados al arrepentimiento y este pueblo no quiso escuchar. Ahora tensa el arco de la destrucción. Recordemos que el objetivo de este castigo era que el pueblo de Dios volviera a Él. La siguiente sección de Lamentaciones 2 son los versículos 5 al 8 y se describen las etapas sucesivas de la destrucción de la ciudad. Miremos el versículo 5. Se ha portado el Señor como enemigo, ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha arruinado sus fortalezas, ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y la lamentación. La manera sistemática en que fue destruida la ciudad, los palacios, las fortalezas, el templo, el altar y los muros. Este fue el trabajo que unas semanas después de tomar a Jerusalén realizó Nabuzaradán. Podemos imaginar a los cautivos ver cómo fueron destruidas una a una las cosas que consideraban símbolo de la grandeza de Israel. La descripción lo hace el mismo profeta Jeremías en el capítulo 52, versículos 12 al 14. Dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó toda la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Fue una destrucción sistemática de todo lo que había en Jerusalén. Sigamos estudiando Lamentaciones 2, ahora el verso 6. Como un huerto trató con violencia su enramada, destruyó su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión las solemnidades y los sábados, y en el furor de su ira desechó al rey y al sacerdote. El templo dejó de ser el estrado de los pies del Señor, ya era considerado un edificio cualquiera, y al ser destruido entonces ha desaparecido la vida litúrgica de Israel. Las festividades y los sábados, que eran días de regocijo en general en el pueblo, han desaparecido también. Con esto desaparece la vida civil y religiosa de la nación. No ha quedado nada en pie ante el ardor de la cólera de Jehová. Versículos 7 y 8. El Señor desechó su altar y menospreció su santuario, entregó los muros de sus palacios en manos de los enemigos, y ellos hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Determinó el Señor destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir, ha envuelto en luto el antemuro y el muro, a una fueron destruidos. El tumulto de los soldados babilonios victoriosos que saquean el templo es comparado con el canto, el clamor y la danza de los israelitas en sus grandes fiestas anuales. Una destrucción sistemática que fue celebrada por los babilonios. Por eso se habla de medir la ciudad. En algunas partes se medía para construir, pero ahora se mide para destrucción. Es una tarea muy bien realizada. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 13 dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Vayamos entonces ahora a Isaías 34:11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. 4 semanas después de haber sido tomada la ciudad de Jerusalén, Nabuzaradán, el comandante babilónico, había quemado el templo, el palacio real y las principales residencias de los príncipes, y había derribado los muros de la ciudad, de tal manera que la dejó asolada
y expuesta para que fuera habitación de los animales silvestres. Una descripción de los príncipes, el rey y los falsos profetas que antes con arrogancia rechazaron el mensaje de Dios es lo que leemos en los versículos 9 y 10. Dice: sus puertas fueron derribadas, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre gentes que no tienen la ley, y sus profetas no recibieron visión de Jehová. Se sientan en tierra y callan los ancianos de la hija de Sión, echan polvo sobre sus cabezas y se ciñen ropas ásperas. Las vírgenes de Jerusalén bajan la cabeza hasta la tierra. Con la destrucción total de la ciudad desapareció la vida oficial, civil y religiosa. El rey y sus príncipes están entre las gentes que están cautivas. En consecuencia, no hay administración de justicia, ni control oficial de ley, y en la tragedia de desamparo por parte de Jehová, parece que hasta los profetas no reciben visión de Jehová. Ahora se juntan con los ancianos a llorar y lamentarse. Dios humilla la arrogancia y exalta al humilde. De estos hombres, el único que recibió consideración de parte del rey de Babilonia fue Jeremías. El profeta se conmueve ante lo más profundo al ver los hombres heridos, las madres cargando a sus hijos agonizantes y el llanto de estos pequeños por angustia y hambre. Veamos el versículo 11. Se agotan mis ojos a causa de las lágrimas, mis entrañas hierven, mi corazón se derrama por tierra a causa de la ruina de la hija de mi pueblo, mientras el niño pequeño y el que mama desfallecen en las calles de la ciudad. El profeta ve a su alrededor, ve tanto dolor, niños sufriendo. Siendo Jeremías de un carácter sensible, dice que lloraba por la realidad de su pueblo. Versículo 12. A sus madres dicen: ¿dónde está el trigo y el vino? Mientras desfallecen como heridos en las calles de la ciudad y mientras derraman sus vidas en el regazo de sus madres. La escena es gráfica y espeluznante. Los niños reclaman sustento, simbolizado por el pan y el vino, y al no encontrar sustento, morían en los brazos de su madre. Era un llanto tremendo que se escuchaba por las calles, tanto que en ese momento no encuentra otra nación que haya recibido el castigo con quien pueda comparar a Israel. Versículo 13. ¿A qué te compararé? ¿A qué te haré semejante, oh hija de Jerusalén? ¿A qué te haré igual a ti de consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebranto. ¿Quién te podrá sanar? No hay mayor dolor que sentirse solo en la desgracia sin que nadie pueda comprender la situación del desgraciado. Jerusalén se halla sola, sin palabras alentadoras que le ayude a llevar su desgracia. La pregunta: ¿quién te sanará? Indiscutiblemente el único que puede hacerlo, al parecer, ha retirado su brazo de Israel. La única medicina está en el Señor, pero ellos abandonaron al Señor. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos del único que tiene la solución a nuestros problemas, el único que puede darnos vida. Entonces Jeremías hace responsable a los falsos profetas que no llevaron al pueblo al arrepentimiento. Versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. Estos profetas predicaron mensajes agradables que Dios no les envió, les predicaron cosas contrarias a las enseñanzas de Dios, pero a la gente le gustaba. Nunca descubrieron su error. Ellos no le mostraron al pueblo su pecado y por eso el pueblo confiado fue tras el pecado y el resultado es el cautiverio. Tengamos cuidado hoy con los falsos profetas que nos llevan por caminos que parecen agradables, pero que son contrarios a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ellos nos llevan al camino de muerte. Dios ha cumplido las profecías hechas con las que advertía a Jerusalén y a Judá de su pecado. Esta es la sección que va del versículo 15 hasta el 19. Leamos los versículos 15 y 16. Aplaudían contra ti todos los que pasaban por el camino, silbaban y sacudían su cabeza ante la hija de Jerusalén, diciendo:
¿Es esta la ciudad de la cual decían que era perfecta en hermosura y el gozo de toda la tierra? Abrían su boca contra ti todos tus enemigos, silbaban y rechinaban los dientes diciendo: la hemos destruido, ciertamente este es el día que esperábamos, la hemos alcanzado, lo hemos visto. Las naciones de la tierra que veían a Jerusalén como la ciudad deseable, ahora la desprecian, se burlan de ella. Cuando dice que abrieron su boca, era con la intención de devorar, de unirse a quienes le estaban despojando. Estas naciones que parecían amigas, ahora crujían los dientes en una actitud de odio y desprecio sobre Israel. Pero el Señor se los había advertido. Versículo 17. Ha hecho el Señor lo que se había propuesto. Ha ejecutado su palabra como lo había decretado desde tiempos antiguos. Destruyó y no tuvo compasión. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti. Ha enaltecido el poder de tus adversarios. Muchos siglos antes, Dios había advertido a Israel de las calamidades que le sobrevendrían si persistía en desobedecerle. Una larga sucesión de profetas había repetido estas advertencias. Ahora se habían cumplido porque el pueblo no quiso escuchar. Pero ahora aparece una tremenda exhortación del profeta al pueblo. En este tiempo de angustia es cuando más se debe clamar al Señor. Versículo 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos implorando la vida de tus niñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Los israelitas dividían la noche en 3 vigilias. Desde la caída del sol hasta las 22 horas era la primera vigilia. Desde las 22 horas hasta las 2 de la madrugada era la segunda vigilia, guardia de la medianoche. Y la tercera vigilia era desde las 2 de la mañana hasta el amanecer. Lo que el profeta quiere decir que en todas las vigilias, cuando todos duermen, se debe instar al pueblo de Jerusalén a levantarse de la cama a fin de buscar al Señor en su situación extrema de necesidad. Esta es una realidad para nosotros. A veces somos capaces de desvelarnos por un partido de fútbol o una película o pasar tiempo en diversión o recreación, pero pocas veces invertimos tiempo para la oración y la búsqueda de Dios en momentos de angustia. A Dios podemos acudir en cualquier momento del día o de la noche. Él escucha y atiende nuestro clamor. No logramos muchas cosas porque no las pedimos de corazón al Señor. Y el capítulo termina con una oración de contrición de Judá, con la cual implora al Señor una respuesta. Esto está entre los versículos 20 al 22. Versículo 20. Mira, oh Señor, y ve quién has tratado así. ¿Acaso las mujeres habían de comer su propio fruto a los pequeñitos de sus tiernos desvelos? ¿Acaso el sacerdote y el profeta habían de ser muertos en el santuario del Señor? La oración usa 2 verbos, mira y ve o considera. El pueblo clama al Señor. El pueblo en espíritu de verdadera oración y genuino arrepentimiento solo ruega que Él le conceda su atención, reconociendo que el Padre sabe mejor que ella lo que más le conviene. Entonces viene la pregunta: Señor, ¿por qué este castigo? ¿Por qué esta situación? Versículos 21 y 22. Yacen por tierra en las calles los muchachos y los ancianos. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste y no tuviste compasión. Has convocado asamblea como en el día de fiesta solemne. Temores hay por todas partes. Y en el día del furor del Señor no hubo quien escapara ni quien sobreviviera. A los que cuidé y crié, mi enemigo ha exterminado. El castigo que recibe Jerusalén, ¿quién lo está recibiendo? Es la nación en la cual Dios hizo las más maravillosas promesas de prosperidad, pero tan grande como fueron sus privilegios, así de grande es el castigo que recibe. Dios es justo y esta oración, más que un reclamo, es como decirle: bueno, Señor, tú sabes lo que es mejor para nosotros. Dios
había soñado con grandes cosas para este pueblo. Lo rodeó de tantos dones y privilegios. Pero este pueblo no quiso seguir las indicaciones de Dios. Por más que Dios los llamó al arrepentimiento, no quisieron venir al Señor. Ahora el castigo de Dios será tan grande como los privilegios que recibió. Apreciado amigo y hermano, recordemos que cada uno de nosotros ha recibido dones y bendiciones de Dios. Estos tienen como objetivo llevarnos a ser cristianos leales y que ayuden a otros a encontrar el camino de vida. Pero cuando pasamos por alto todos estos dones del cielo y le damos la espalda a Dios, un día tendremos que dar cuenta de nuestra decisión. El mejor camino es el que el Señor nos muestra. El mejor sendero es el que ha marcado con su sangre por amor a nosotros. Sigamos sus pisadas, porque el fin del camino es la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.